Buenos días a todos, bienvenidos a la quinta edición de la Semana del Libro y la Lectura en Digital. Para la Biblioteca Nacional de Colombia es muy gratificante saber que una iniciativa llega a su quinta versión. Gracias a todos por asistir y acompañarnos. Durante esta edición contaremos con conferencias, experiencias interactivas, paneles de discusión y talleres en los que el debate girará en torno a lo que realmente logran o lo que deberían lograr los proyectos digitales públicos y privados en la construcción de capital social en nuestras sociedades. Reflexionaremos sobre cuál es el impacto social de las acciones digitales. Queremos conocer sus ideas, preguntas y aprendizajes durante estos días, por eso los invitamos a compartir en todas sus redes sociales las memorias de este evento con la etiqueta el hashtag ¿para qué? A la entrada del auditorio recibieron un kit de la Semana del Libro que contiene un botón. Es importante que lo porten visiblemente porque será indispensable para ingresar a las actividades después del receso. Les pedimos que estén pendientes de sus artículos personales. La Biblioteca Nacional no se hace responsable de pérdidas o robos dentro del edificio. Para esto ofrecemos un servicio de casilleros en la recepción de la biblioteca. Saludamos a unos invitados muy especiales, que son las bibliotecas que pertenecen a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que se unen a esta transmisión a través de nuestro streaming y a todos los que nos siguen por nuestro Facebook Live. En la programación estaba dispuesto que la directora de la Biblioteca Nacional, Consuelo Gaitán, inaugurara este evento, pero por compromisos con el Ministerio de Cultura no puede asistir y se excusa. Damos entonces la bienvenida a Javier Beltrán, coordinador del equipo de Desarrollos y Humanidades Digitales de la Biblioteca Nacional de Colombia. Buenos días. A lo largo de 5 años de contar con este espacio de encuentro y debate llamado Semana del Libro y la Lectura en Digital, la Biblioteca Nacional de Colombia ha querido promover la reflexión y el conocimiento acerca del entorno digital contemporáneo desde diversas líneas temáticas. La edición de libros electrónicos per se, la redefinición de la experiencia de lectura en dispositivos móviles, el rol de los usuarios, los investigadores y los editores en la creación de contenidos digitales, los retos de la biblioteca pública frente a la producción, el acceso y la distribución de libros digitales, la noción de ciudadanía digital en la que a todos nos compete preguntarnos cuáles son nuestros deberes y derechos, quiénes somos, cómo actuamos y cómo nos configuramos en un ecosistema hiperconectado. También hemos analizado cómo usar la tecnología para forjar autonomía, creatividad, trabajo colaborativo y pensamiento crítico, y el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en el estudio de las humanidades y las ciencias sociales, lo que hoy por hoy llamamos humanidades digitales. En esta quinta edición, nos hemos propuesto conceptualizar qué son las acciones digitales y cuál es su actualidad y utilidad en el mundo que vivimos hoy día. Más allá de la proliferación de libros electrónicos de todo tipo de formatos, de los dispositivos móviles de última generación, de la cada vez más innovadora innovación tecnológica, de la superabundancia de plataformas y el ruido incesante que produce el exceso de blogs, medios informativos digitales y redes sociales, nos preguntamos cuáles son las estrategias o los movimientos que nosotros, como ciudadanos digitales, deberíamos acoger para crear comunidad en línea, para tener acceso libre a la información y poder compartirla sin limitantes, para empoderar a otros ciudadanos con herramientas tecnológicas o informativas que les permitan ser autónomos y tener una visión crítica de su entorno social y cultural, para ejercer la democracia digital y sobre todo para construir capital social mediante la utilización de los desarrollos digitales. Y aunque su medición sea un reto para las humanidades y las ciencias sociales, nos interesa también en esta semana ver el impacto real que esas acciones digitales tienen en nuestro mundo de carne y hueso. Ser testigos de lo que logran o deberían lograr las empresas, sean públicas o privadas, las instituciones, la academia, el periodismo, los activistas y las organizaciones sociales que se valen de las plataformas y los desarrollos digitales para actuar por una causa que nos atañe a todos, la responsabilidad social. Así pues, para proponer el debate y la reflexión acerca del impacto social de las acciones digitales, nos complace tener en esta quinta Semana del Libro y la Lectura en Digital a invitados de tan diversas proveniencias geográficas e ideológicas, a panelistas y conferencistas que dedican su trabajo día a día a transformar y construir socialmente sus comunidades
y a ustedes, los asistentes, que han hecho de este un evento valioso para el intercambio de ideas y el conocimiento con respecto al entorno digital en el que actuamos todos los días. Bienvenidos. Damos inicio así a nuestra charla inaugural Menos innovación y más conexión, a cargo de John Voss, director estratégico de History Pin, quien dirige las operaciones en Estados Unidos de Shift Inc., diseños de producto para el cambio social y proyectos para History Pin. John cofundó la Cumbre del Patrimonio Cultural y el Cambio Social y el International Link Open Data, que permite construir un ecosistema abierto de datos históricos entre bibliotecas, archivos y museos de todo el mundo. Además, ha dictado múltiples conferencias y talleres en el Smithsonian, la Biblioteca Pública de Nueva York y el Archivo de Internet, entre otros. Hoy lo acompaña Diego Merizalde, coordinador del proyecto TIC de la Biblioteca Nacional de Colombia, quien conversará con John y además nos ayudará con la traducción. Por favor, démosle la bienvenida. Okay, good morning, good morning, good morning. Buenos dias. All right. So we're going to do this a little different, all right? So because mi español es not a mucho, so he's going to help me translate, but we want you to hear me, right? So that's why we're doing it this way. Bueno, lo que estaba diciendo John es que vamos a tratar de hacer justamente un esquema distinto, y es que yo voy a ayudar a traducir lo que él dice y al mismo tiempo vamos a estar teniendo una conversación en inglés y en español, pero justamente como un símbolo de lo que estamos haciendo acá, y es que sea más conexión y menos en función de la tecnología de todos ustedes conectados a unos audífonos, sino realmente oyéndolo también, sintiendo la energía, y yo voy traduciendo a medida que vamos haciendo la charla, que va a ser una excelente forma de empezar la semana. So one of the key things that we want to talk about is this idea of movements, not conferences, right? So that's one of the key pieces here. And that I'm wearing my work clothes because I don't want you to expect that you're going to get a lecture. I can't tell you anything you don't already know, but we're actually going to talk about how we can build this stuff together. And this is talking about around dining rooms, around boardrooms, all inclusive. Bueno, los puntos claves de la conversación de hoy: esto es mucho menos una conferencia y mucho más acerca de construir movimientos de colaboración, que es lo que nosotros estamos tratando justamente de hacer acá. Y justamente por eso, dice John, él trajo fue su ropa de trabajo, ¿cierto? Él vino a trabajar, más que a hacer una presentación muy formal, es a trabajar, en eso vamos a estar esta semana. Y por lo tanto muchas de estas conferencias suelen decir, lo que vamos a tratar de hacer es que esto es como si estuviéramos conversando en la mesa del comedor, digamos en un ambiente en donde estuviéramos un círculo. Desafortunadamente la forma del teatro tiende a ser como más unidireccional, pero el sentido de todo esto que vamos a hacer es pues una conversación más cercana y colaborativa. Great. So yeah, and yes, my work clothes include rojo zipados, right? So that's how I work. Here we go. So I want to show you this thing because when I started in college, this is 1990, and I started in college in 1991. Oh yeah, we're gonna do that. Works good. And then, so I started in college, and this thing called the hypertext transfer protocol started. Can you just... Bueno, esta primera gráfica que ustedes ven tiene que ver con pues, el momento donde inicia Internet, donde empieza la web en el año 91. Y justamente lo que está diciendo John es que él empezó a estudiar, entró a la universidad en ese momento, cuando están ustedes viendo que empieza como ese aro azul. And that's all there was, right? That's it, solamente, was HTTP, right? And then what we were able to do was almost nothing. All I could do is sit in my college dormitory in the lobby, not in my room, in the lobby downstairs. And I could see who else was online, and I could talk to them. That was it. Entonces, en ese momento, eso era todo era HTTP, y esencialmente la experiencia de la tecnología era para John estar en su cuarto en la universidad, en el dormitorio, chateando con otros estudiantes del campus,
Ese fue el primer elemento que fue para él el descubrimiento de la tecnología, un chat universitario. And you're just on text. And you're like, hey, I realize I can talk to girls on the other side of campus. Right? Sí. That was amazing. Entonces era pues simplemente texto, pero lo clave era pues que se empezó a dar cuenta que también podía hablar con otras chicas que estaban en otras partes del campus y empezar a crear esas conexiones y a hablar con mucha más gente. But then just a year later, you were able to start to talk to girls on other campuses. Bueno, y el siguiente desarrollo era pues que ya esto pasaba a poder hablar con chicas de otras universidades. Así fue creciendo la experiencia. Right? So now we're onto something. We know this thing is going to be beautiful. We don't know what it's going to be, but it's going to be amazing, right? Para ese punto, pues ya empieza uno a decir, esto va a ser increíble, ¿cierto? Si empieza uno ya a poder a contactar más y más chicas de otros campuses y gente, la promesa era increíble, lo que se esperaba que podía ocurrir ahí. But there were other things going on in the world at this time. And this is something that when we look back, we tend to forget, right? And so you see at this time, it was the end of apartheid. It was the fall of the Iron Curtain. It was Tiananmen Square. It was the entire world opening up. And that was part of what was happening with the start of the World Wide Web. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante porque John dice, se nos olvida a veces el contexto. Claro, una parte es la experiencia de personal con la tecnología cuando la red estaba iniciando, pero también estaban pasando otras cosas en el mundo. Y es justamente en esos años están pasando tremendos cambios, como fue la caída de la cortina de hierro del muro de Berlín en el 89, como fue la plaza de Tiananmen en China, que recuerden fue un símbolo tremendo de la resistencia ante un gobierno con muchísimo poder. Está pues que sale Mandela en el año 90 de la cárcel y en el año 91 estamos empezando a hablar de este tema de la red y las conexiones. Entonces acá lo clave simplemente es ese contexto histórico. So now what was for me a way to talk to girls on other campuses was all of a sudden a way to organize around the world. We had this higher calling, some higher purposes. And as we see the technologies enter, HTML2, the first browser, Netscape, Internet Explorer, anybody remember that horrible invention? That thing is finally done. Flash comes into play, right? Now we have a collaborative web that is starting to happen. Entonces fíjense lo clave de esta idea. Primero está claro la maravilla de conversar con otras personas, pero como también estaba un contexto histórico, es el que también acompaña al inicio de la web, empieza la gente también a organizarse en torno a ideas y a movimientos y a qué es lo que está pasando con el mundo. Entonces esta gráfica que ustedes vieron justamente el anterior, todas estas líneas que ustedes están viendo es el momento en donde llegan los nuevos desarrollos, ¿cierto? HTML2, Netscape, Internet Explorer. Pero una cosa importante de esta gráfica es, fíjense, digamos, el ritmo al que empezó a pasar esto. Empezaron a nuevos desarrollos e innovaciones. En la siguiente gráfica se va volviendo más complejo, ¿cierto? Entonces recuerden la línea de tiempo. Aquí ya estamos entrando al final de esta línea de tiempo del 2000 al 2008. And then, so now that changes everything. It changes how we work in universities, it changes how we work in journalism, it changes how we work in libraries, everything. And to the point where, and then here, look at this little thing, this little teeny thing right here is our fucking phones, right? That's where that starts to come online. Excuse me, I'm gonna try and edit that out. I'll try to translate that. Leave that out. Lo siento. Pues entonces, claro, sigue todo este desarrollo y fíjense, John dice, esto en particular es una cosa pequeñita, pero muy, muy tremenda, porque son los teléfonos, ¿cierto? Aparecen los malditos teléfonos en ese punto que, es decir, van a hacer un cambio tremendo en lo que significa nuestra manera de entender la tecnología y la conexión pues, que genera. So it gets us to today, and this even only goes to 2012, but we get to a point where technology is all around us, to the point where we're trying to figure out how do we turn our kids off of technology? How do we find time to be contemplative? How do we find space to be with each other? And that is a bit of a crisis right now. Miren, esto solo llega hasta el 2012, pero ustedes pueden ver en la gráfica lo que pasa, ¿cierto? Se vuelve caótico.
Lo que está pasando en la tecnología es abrumador. Lo decía Javier al principio, tenemos blogs por todas partes, plataformas y herramientas. Y entonces dice John, ¿qué es lo que nos está pasando, cierto? Nos estamos preguntando cómo hacemos para poder contemplar, para poder respirar un poco sobre todos estos cambios y volver a pensar en qué significa conectarnos, qué significa estar juntos. Se va volviendo, o sea, el reto ha sido cada vez mayor a medida que estos desarrollos nos abruman. So, in fact, for all that technology, we actually find ourselves more divided than ever before. You know, we've got this context where from the generations, the older generations and the younger generations are disconnected. Cultures are disconnected from across each other. And we have, even in the last year, we've seen it around the world, Brexit, Colombia, Trump, this really clear divisions in our countries, more than ever. Lo que entonces nos pasa ahora es que estamos en un punto de una división muy profunda y de una polarización muy profunda. Parte también de lo que conversábamos con John estos días, que era esta foto, es una foto que habían tomado en el 2015 en Portugal, como con una tensión generacional, ¿cierto? De tratar de comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo estas nuevas generaciones con sus desarrollos tecnológicos. Y eso también tiene una expresión que tiene que ver con Colombia y que tiene que ver con este contexto histórico. Piensen cómo al principio estábamos viendo esos puntos claves que rodeaban a los desarrollos tecnológicos en el año 91 y principios de los 90. Hoy en día, dice John, está el Brexit, que fue todo un asunto en Inglaterra asociado a salir de la Unión Europea. Está las elecciones pasadas en Estados Unidos, que también han generado un nivel de polarización profundo. Y en Colombia vivimos algo parecido a finales del año pasado. Quedó después del plebiscito la sociedad polarizada y dividida. En esos retos está el mundo. Esto no es una cosa local, no es una cosa que nos está pasando acá. Es parte de lo que está ocurriendo a nivel global. See, this is why collaboration is so great. Like, I didn't say that, right? But he made it better, so that's good. That's what collaboration. Eso, John dice que de eso se trata la colaboración, pues que él sí se dio cuenta que yo hablé como 2 minutos más que él. Entonces ahí estamos, pues. So out of that context, we created History Pin, and this was a digital project that started about 7 or 8 years ago, and the idea was that we could use our family snapshots, our cultural archives, to help make and bridge the connections between generations and between cultures. Entonces, en este contexto del que hemos hablado, nace en un momento History Pin, que es el proyecto para el que ha trabajado John. ¿Y cuál era la idea? Tomar fotografías como un medio para justamente generar conversaciones, generar conexión entre las personas y construir un archivo comunitario con la ayuda realmente de las personas y de las comunidades. And so by many terms, we could say this project has been massively successful. It's been run and we collaborate with maybe over 3,000 cultural heritage organizations around the world. We've done amazing stuff here, but that's not what we want to just focus on is the successes, you know, this idea of what you can accomplish when you start to get these things. We also have realized that we were coming up really short with making the actual connections to people. Entonces, este proyecto, que yo hago acá una anotación, vale mucho la pena que lo conozcan, lo miren, lo busquen en internet, ha sido pues muy exitoso. Pero dice John, nosotros podemos venir acá a hablar de eso, del éxito, que es como regularmente son estas conferencias, ¿cierto? Es decir, que es exitoso, que ha logrado, por ejemplo, vincular a más de 3.000 instituciones patrimoniales en el mundo. Eso es una realidad. Pero el punto de lo que queremos hacer hoy no es ese, no es venir a hablar de éxitos y mostrar las maravillas de los proyectos, sino de todas las dificultades que realmente encontramos en conectar a las personas, en construir comunidades, en construir capital social. Y de eso es lo que se trata este espacio. So this is where we're going to go into the leaps. We're going to do this, right? People are going to get their hands a little bit dirty, and I'm going to throw Diego under the bus a little bit, right? So, Ok, entonces ahora la idea, antes de poder seguir con esta conversación, es que ustedes, dice John, se ensucien las manos y se metan a trabajar realmente en este espacio, en este momento.
porque de lo contrario esto no tiene sentido. Entonces lo que vamos a hacer, yo voy a hacer lo posible por facilitar y ayudar este pedacito de la conferencia, es que ustedes se involucren ya con nosotros y con lo que estamos diciendo acá. Okay, so this is the first time Diego has ever facilitated this thing, right? So this is going to be fun. And the first thing we need everybody to do is stand up. You got to stand up because you're getting your hand. It's not just us talking up here. Come on. Todo el mundo, por favor, Okay. pónganse de pie. And then make sure we partner people up, and so that nobody's sitting alone. So we're going to be in pairs. Todo el 2 mundo and tiene 2. que estar sentado And al lado try de and alguien. find somebody who you don't know, if you can. But otherwise, and make sure nobody's sitting alone, right? We're ending solitude in this thing. And this young lady here needs somebody. This beautiful woman, Erin, needs somebody who speaks English. She goes. So if somebody wants, yeah, you too. You want to, pair up with her, please. Yeah. Entonces todo el mundo Yeah, tiene come- que estar come- al lado come de over alguien, there, come porque over there. acaba de haber una conversación del uno con el otro. Por favor, asegúrense que todos tengan a alguien al lado con el que vayan a hacer esta conversación. So O reorganícense, ojalá que no los conozcan, por allá todos los que se conocen y trabajan juntos. all right, nobody's left behind, right? So Sí, now- todo el mundo so- está con okay. alguien, ¿cierto? So it's simple. It's simple, and you're going to be amazed at what you find out here in the next few minutes about each other. And this is where we're taking digital, we're taking technology, innovation, and we're applying it to conversations and people, right? And it's going to start with one thing, which is your life story. Okay. Yes, it is. No. Ok, la cosa simple, el sentido de este ejercicio no es ponerlos a ustedes, pues hacer una cosa ahí que no tiene mucho sentido, sino de manera muy simple llegar a conclusiones de la conversación que van ustedes a tener y que ha sido un desarrollo pues, que ha hecho History Pin muy bien pensado y muy bien diseñado. Esto tiene mucha tecnología en el sentido en la manera en que queremos generar conexiones entre las personas. Okay, so that's all we'll say. So the first thing, you can sit down. It's okay to sit down, right? Se pueden Sit sentar together. todos. Sit down together. All right. Okay. So now this is the first thing. This is a little icebreaker, right? All you're gonna do is tell your life story in 2 minutes, and I'm asking Diego to model what this looks like, right? So your life story in 2 minutes. So go ahead. And this is not rehearsed. He didn't know he was gonna do this until this morning. Bueno, lo primero que va a pasar entre ustedes es que va a haber pequeños 2 minutos para romper el hielo, que va a ser contar la historia de la vida de cada uno en 2 minutos. Y John, sin por supuesto habérmelo dicho, me dice que yo tengo que empezar con la mía. All right, you ready? Okay, go. Ok, bueno. Entonces, bueno, mi nombre es Diego Merizalde, nací en Bogotá en el año 86, tengo 30 años. Crecí con 2 hermanos mayores, soy el menor de 3 hombres. ¿Qué más? Pues estudié, bueno, entré a la universidad a estudiar administración de empresas y con algo de insatisfacción busqué trabajar con el sector público, con políticas públicas, con otras cosas y eventualmente llegué a la Biblioteca Nacional a trabajar con un equipo de personas muy especial en trabajos comunitarios con las bibliotecas públicas. Estoy casado, voy a tener una hija en diciembre, al final de este año. Y creo que ya pasaron 2 minutos, ¿cierto? Oh, he's only 30, so it's 1 minute. He only spent 1 minute. Entonces, bueno, ahí está No, mi he's- mejor esfuerzo para que ustedes se animen a ver. Espero que no suden como yo estoy sudando. See, but now you know. All right, so now just take a minute to think about it, and then you each have 2 minutes, all right? So we'll tell you when it's time to switch. So just Entonces take van a tener minute, 2 minutos, 2 minutos cada uno, each. Ok, entonces 2 minutos cada uno, les vamos a decir el tiempo y la idea es que ustedes traten de tener esta conversación rápidamente con quien tienen al lado. ¿Listos? Ya. Yeah, I'll tell you. Okay. Bueno, se acabó el tiempo. Hasta aquí. Silencio en la sala. Entonces este espacio que tuvieron era justamente un espacio para romper el hielo rápidamente. Now we're going to get deep. Now we're going to get deep. Sí, entonces ahora vamos a empezar a profundizar, a ir más profundo. Entonces la primera, vamos a hacer solamente un par de preguntas, esto ya no se va a demorar mucho más, y después vamos a tratar de entender qué es lo que va a pasar justamente entre ustedes en este momento. La primera es esta.
Tómense un segundo para pensarlas, para que vayan pensando también cuál es como el enfoque que ustedes le darían a esta pregunta, pero es el uno al otro, cuénteme sobre una persona o un lugar que ha influenciado su vida recientemente y por qué lo ha hecho. Una persona o un lugar que ha tenido una influencia reciente en sus vidas. La idea también es que sea una conversación así de cortica de 2 minutos cada uno. ¿Listo? ¿Ok? Great. So let's start, yeah. Empecemos, Ready? ya. Okay. And for everybody streaming on the World Wide Web, tell me about a person or place that has recently influenced your life and why. Listo los 2 minutos. Cambio. Ahora le toca al otro. Contestar la misma pregunta. Ya. Listo. Tiempo. Estuvieron los 2 minutos de cada uno. Ahora viene un paso más con esta pregunta. Vamos a hacer lo mismo, al mismo tiempo. Y es, cuénteme sobre la última vez que sintió un fuerte deseo, miedo o necesidad que lo haya llevado a considerar dar un salto en su vida. Y la pregunta es, ¿dio el salto? Piénsenla un segundo. Y vamos a tomarnos otra vez los 2 minutos cada uno. Ya estamos por terminar. Ya, tiempo. Listo, cambio. La otra persona. Ok, quedó la pregunta. Fíjense lo que ha pasado hasta el momento. Hicimos una pequeña pregunta para romper el hielo. Llevamos 2 pasos, 2 preguntas y viene la tercera y última, antes de que continuemos como con la conferencia. Esta última es la siguiente: ¿tiene un sueño para su vida o acerca del rol que puede asumir en el mundo? ¿Siente que lo está construyendo? Para adelante, la pregunta. ¿Listo? Entonces, nuevamente 1 minuto y medio, 2 minutos cada uno y seguimos adelante. Ya. Listo. Cambio a la otra persona y cerramos. 2 minutos más. Listo. Se acabó el tiempo. Terminamos el ejercicio. You want me to? Okay. All right. Okay, so now the key is to think about, I mean, the amazing that you just spent 20 minutes with people, right? Some complete strangers, some people you know, but maybe you started to find a connection where we talk about getting beyond the bumper sticker, getting to know each other. Fíjense, en todo este ejercicio, que pues naturalmente fue muy corto, nos gastamos de 16 a 20 minutos. El sentido para esta charla, para esto que estamos hablando y tratando de construir juntos, era identificar una conexión. Y la pregunta que conversábamos ahora con John, que les queríamos empezar por hacer, es: ¿alguno dentro de estas preguntas que les propusimos o les impusimos a muchos de ustedes, encontraron alguna conexión, en pocas palabras, con quien tienen al lado? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes? Pues algunos que levanten más o menos la mano, que hayan... ¿Sí? A little connection, something you can think about. Yeah, did you have a connection? Okay. Sí, So dice, who wants to pues share fíjense something? que realmente sí muchos. Nos gustaría alguien que nos diga en 2 palabras qué les llamó la atención. Ojalá que si quien tenían al lado no lo conocían. Muy breve. ¿Alguien? Por allá. Back here, I got you. You got it? Okay. Buenos días. Pues sí, me gustó mucho conocer a Marisol porque hay una necesidad por querer hacer las cosas siempre bien, ¿sí? Siempre van a haber obstáculos y es muy bonito saber que lo que hay en ti es como pasión, ¿no? Y las ganas de hacer siempre algo mejor. Entonces yo creo que eso facilita siempre las cosas cuando encuentras a alguien con quien te dice, ánimo, claro, siempre se puede. Perfecto, gracias. ¿Quién más? ¿Algún otro que nos cuente muy rápidamente qué le pareció por acá? Ya te traemos el micrófono aquí adelante.
Coincidencialmente estaba hablando con Dalia. Me pareció muy interesante el ejercicio en la medida en que tú te das cuenta que muchas veces no crees que tengas tantas conexiones con las personas, pero cuando entras en contacto, cuando empiezas a invadir de cierta forma su vida y dejas que la otra persona invada la tuya, pues aprendes muchas cosas y te das cuenta que hay muchos puntos en común. Nos ocurrió con Dalia. Muchas gracias. Bueno, These two, what about these two? What aquí. could two people from two different countries have in common? sí, aquí They have nothing in que common. una más que eran personas de distintos países también, ¿qué podrían decir del ejercicio? Pues hablando, encontramos como muchas conexiones con pasiones, con encontrar la felicidad, con encontrar formas de ayudar al mundo en diferentes maneras, como de encontrar los caminos y cómo hacerlo. Entonces es muy interesante encontrar como todas esas conexiones y todos esos deseos como que uno cree tan propios pero son tan comunes. Muchas gracias. Sí. Oh, she's Entonces ahora viene lo clave, porque yo creo que muchos de ustedes, y pues esta es una conversación que justo anoche, preparando parte de lo que íbamos a hacer hoy con John, yo le preguntaba de esto, ¿qué? O sea, esas preguntas de dónde salen. Y John me decía, no crea, cada pregunta está diseñada, hay un montón de diseño en cada una de ellas y de intención. Y justamente lo que es interesante es después de que ustedes hayan pasado por el esfuerzo de tener que hablar con el de al lado y tal, que uno no siempre se espera en una charla, es entender qué fue lo que acaba de pasar. Y la pregunta para John es que nos explique un poco de qué se trata esto. It would be great to know a bit. Yeah. What's that about? And also imagine that this happens all over the world, right? Like all over the world, people are doing this thing. That's kind of the vision. So a couple things. So todo el mundo or whatever you said, like that bit of it, but. Ok, pues esta conversación, esta misma ha pasado en muchas partes del mundo y realmente muchas, fíjense, no solamente con las comunidades, sino con instituciones que trabajan en el sector cultural. Ya se ha hecho con bibliotecas en distintas partes, incluso con bibliotecas en comunidades indígenas. Es decir, esto ha pasado en muchas partes, esta misma conversación que ustedes acaban de tener. Okay, so four things happened, right? So number one was we had talked earlier about having all these digital projects and having the ability for people to communicate, but we left out that human connection. So we used human-centered design to come back and actually figure out how these conversations work. And Acaban de pasar 4 cosas. La primera, estábamos hablando al principio de esta charla, digamos, esa tensión de los desarrollos tecnológicos en la que se va muchas veces dejando afuera un concepto que es el diseño centrado en las personas, ¿cierto? Centrado en las personas, pensar en cómo se da realmente una conexión. Entonces es un primer elemento de lo que ustedes acaban como de experimentar que tiene, digamos, el diseño de este kit de preguntas. Right, and really quick, human-centered design is empathize, listen, create with people, and then iterate. And so that's what this shows, like we continue to iterate and test and test, and that would be, same. Entonces fíjense, ¿qué son los elementos claves del diseño centrado en las personas? La empatía, oírse los unos a los otros, crear un prototipo, diseñar juntos y generar iteración, ¿cierto? Probar y probar y probar y probar y probar. Okay, and so number 2 was having a strong theory of change. And so we were working towards what we wanted to end up with, which was people working together and creating stronger communities because they understand each other better. And then all these tools come from that end goal. Bueno, un segundo elemento es una teoría de cambio, una idea de cambio que consiste en que para construir comunidades más fuertes, la gente tiene que entenderse. Eso no se puede imponer sobre una comunidad, tiene que empezar por un elemento de empatía y de saber con quién está uno sentado, ¿cierto? Hay un segundo elemento en el diseño. And then 3 is the science of the questions, right? And so this was a really interesting part is when I asked Diego, and that really wasn't rehearsed, and he had to tell his life story. He was nervous, and he was like, oh man, what am I gonna say? But that shows that he's vulnerable to you, and that allows you to be vulnerable to each other. And so this can happen anywhere. And then those questions, as they go deeper and deeper, it actually fires off dopamines that allow you to open and respond to each other in a very scientific way.
Entonces, el tercer elemento es la ciencia de las preguntas. Y esta parte a mí personalmente pues me parece tremendamente interesante porque lo que hizo John, sin que con toda honestidad lo hubiéramos planeado, fue echarme a mí al agua, ¿cierto? Entonces lo primero es que pues yo empiezo acá a sudar y no sé qué hacer y pues quedo vulnerable, ya no puedo escaparme de contarles a ustedes en 2 minutos la historia de mi vida. Y justamente en primer elemento de sentir vulnerabilidad en que le estamos haciendo la pregunta al otro, se empieza uno a abrir. Y eso está planeado, diseñado. Y hay un segundo tema que a mí me parece muy interesante. Piensen ustedes, ya pasaron por la experiencia. La pregunta 1, 2 y 3 va profundizando digamos, en distintos niveles de cada uno de nosotros y de lo que nosotros vemos de la vida y va soltando progresivamente dopamina. Y eso va permitiendo que ese tipo de conversación se dé, ¿cierto? Y eso es decir, eso se puede pensar, ¿cierto? Si uno le dice primero, cuéntame tus sueños, de entrada, no, eso tal vez no funciona, yo no estoy, o sea, puede que esa pregunta no se pueda poner antes que las demás. Entonces eso es una parte de lo que han hecho ellos con este kit y con este ejercicio que hicimos. Yeah, so finally, it's really about how we take everything we know and we've been learning and we've been innovating on, what we've been doing in digital projects, but applying it to conversations and to individuals. And actually, this whole project, we're going to launch it in 2018, but this was really inspired by the work that you guys have done in Colombia. And so I want you to share some of that too. Entonces, pues esencialmente esta experiencia y el sentido de esto en esta charla, recuerden de qué estamos hablando, más conexión y menos innovación, ¿cierto? Es que se puede, que digamos a medida que estamos en este mundo más turbulento en las tecnologías, tiene que haber muchísimo más intención en comprender cómo se genera esa conexión, en hacerlo, en probarlo, en entender cómo se construyen las comunidades. Eso no se construye por decreto, ¿cierto? Y esto ha sido parte de ese tipo de cosas que permite que haya, digamos, ser muchísimo más asertivos en que los proyectos digitales tengan en cuenta cómo funcionamos como comunidades. Dice John que pues parte de este trabajo que ellos desde History Pin están haciendo tiene que ver con justamente una colaboración que hemos hecho en la Biblioteca Nacional con History Pin en estos últimos años y que él justamente ayer me pidió que compartiéramos un poquito de eso con ustedes, que es cómo hemos trabajado History Pin y la Biblioteca Nacional de Colombia y cómo ha tenido eso resonancia en las comunidades. Entonces yo aquí me voy a tomar 5 minutos del tiempo de John para hablarles de eso antes de regresar pues a su intervención. Nosotros, ¿cuál fue el proyecto que hicimos en conjunto con History Pin? Queríamos usar esa plataforma, que nuevamente les repito es una maravilla y ojalá la puedan conocer, para trabajar con las comunidades que se reúnen en las bibliotecas públicas de Colombia. Es decir, el sueño desde el punto de vista digital, fíjense de la herramienta, era vamos a construir colecciones digitales de fotografía con las comunidades. Recuerden, la Red Nacional de Bibliotecas tiene bibliotecas en casi todos los municipios de Colombia. Entonces el sueño era, imagínense una gran colección patrimonial construida por la gente, pero la intención era fortalecer comunidades. Entonces fíjense, ¿qué va primero? ¿Qué es herramienta de qué? ¿Las comunidades son herramienta del trabajo patrimonial o el trabajo patrimonial son herramientas para construir comunidades más fuertes? Entonces, esencialmente nuestra idea, pues, como Biblioteca Nacional era contribuir a la construcción del capital social. Rápidamente, yo voy a pasar muy rápido por esta historia, pero yo creo que todos ustedes, la mayoría me imagino que son colombianos, van a sentir mucha emoción. Esto lo habíamos compartido el año pasado con los bibliotecarios de la Red Nacional de Bibliotecas y es muy potente esto que ustedes van a ver, porque esencialmente una primera metodología de conversación, de cómo llevamos a que las personas lleven sus fotos a la biblioteca y las compartan y las digitalicen y las suban a internet. Fíjense qué niveles de confianza tiene uno que tener para que realmente en nuestros municipios la gente sienta que quiero compartir mi historia. Fíjense lo difícil que es compartir con el vecino cosas pues personales. Entonces diseñamos una metodología distinta a estas preguntas que ustedes acaban de ver, pero esencialmente una metodología para llevar a la conversación, para que la gente se conecte en las bibliotecas. Y la disculpa era construir una colección. Entonces esencialmente esto es uno de esos talleres que en este caso eran la biblioteca en Puerto Inírida, Guainía.
cada biblioteca recibió un kit, nuevamente, de diseño en la manera como se deben dar las conversaciones y generar las conexiones, que incluía, como ustedes ven acá, digamos, un tablero para empezar a generar esas conversaciones, qué emociones generaban las fotos y demás. Y ahora vean ustedes, esto es una pequeñísima muestra de conversaciones. Esta conversación ha pasado, ahorita debemos estar más o menos en 700 municipios de los 1200 de Colombia, la misma. Fíjense ustedes ese taller en el Amazonas, en la biblioteca, el mismo taller con los mismos materiales, el mismo diseño ocurriendo en Arauquita, en Arauca, en Antioquia, en Peque, por ejemplo, en el Cesar, en Atanques, comunidad Cuancuama, también con pues, muchísimo de la tradición indígena de la sierra, en Orocué, en el Casanare. Entonces piensen ustedes la emoción de decir, nosotros hemos reunido pequeños grupos en las comunidades en todas las esquinas de Colombia a conversar sobre la historia de su municipio. Eso es un tremendo fuente de conexión. Esto lo hicimos, por supuesto, en conjunto con el equipo de History Pin, pensando en esta discusión que estamos dando hoy. Dense cuenta ustedes esto en Nemocón, en Pasto, en el Valle del Guamués, en el Putumayo. Toda esa historia que además conocemos a veces tampoco en Colombia, en el Valle del Cauca, en Aracataca, en el Magdalena. Y en este momento yo quiero compartir con ustedes, antes de continuar, a qué suena una conversación de estas. Esto es un audio que yo grabé en algún momento con mi celular, sentado en una de estas bibliotecas cuando estábamos empezando a probar esto. Oigan ustedes a qué sabe esto en Aracataca, La guayaba, ni el ají, ni la papaya, ni la uyama, ni la berenjena, ni limón, naranja, todo era regalado. Aquí no, compraban la leche, pero muy barata, tan barata que eran, los huevos valían 2 huevos, 3 huevos por 1 centavo. Eso era muy, muy barato, todos lo regalaban. Usted visitaba a una casa, por ejemplo, unos vecinos o al campo, entonces allá le regalaban unas totumas. Totuma es una cosa que se saca de un árbol que se llama totumo. Entonces esas totumas se las regalaban llenas de huevo a la persona que visitaba. Y entonces cuando se iba, tome esta gallina, regalado. Mire, venga acá, ¿y usted qué va a hacer? ¿Con qué va a hacer eso? Tome el plátano, tome la yuca, tome el ñame, el ají. Ay, entonces la persona, y no, eso casi no se compraba aquí. La carne era la que se compraba, pero muy barata, y la leche, eso era barata, la mantequilla, el queso. Aquí vivía uno muy sabroso, y la gente era buena, sanota, sana, que si a usted se le cayó un billete y veían, se le cayó el billete y se lo mire, se le cayó el billete y se lo devolvían. Oyeron después, sigue el murmullo de la conversación, pero un poco, pues esto tiene muchísimos más colores y es muy emocionante, pero dense ustedes cuenta lo tremendo que es esa comunidad compartiendo cómo era Aracataca en algún momento de su historia también, y cómo somos y cuáles son las conexiones que tenemos nosotros en común. Entonces este proyecto a nosotros también, parte del trabajo que hacemos en las bibliotecas públicas, nos transformó en muchos sentidos. Porque esa conversación, generar conexiones, saber que nosotros los colombianos, que muchas veces pareciera que solo estamos, ¿cierto?, el destino de polarizarnos y no nos vamos a entender nunca, realmente no está en nuestra esencia, está en las comunidades una capacidad tremenda de asociatividad y de estar juntos. Y luego entonces, muy rápidamente yo les digo cómo llegó eso a la plataforma de History Pin, cómo volvimos a lo digital. Miren que aquí el elemento digital es casi nada, ¿cierto? Casi todo se está dando como lo acabamos de hacer ahorita con el de al lado. Reales conexiones. Esto es esencialmente cómo se ve. Este es el gran repositorio de contenidos que montamos en History Pin, con el patrimonio de fotografía construido con las comunidades en Colombia. Esencialmente ustedes tienen siempre un mapa de Colombia acá, y como se dan cuenta, a medida que uno se va acercando, se van viendo en el mapa todas esas colecciones. Es decir, ustedes buscan geográficamente. En este caso vamos a buscar acá Yondó, en Antioquia. Entonces ahí aparece el municipio en el mapa, y acá a la derecha encuentran ustedes las colecciones que a través de esas conversaciones que ustedes acaban de ver se construyeron. Este es el caso, por ejemplo, Mis Memorias Yondocinas, construida desde la Biblioteca Pública de Yondó. Y fíjense ustedes el tipo de fotos que llegaron de las comunidades. Y las historias, todos los relatos son escritos por la gente antes de pasar a lo digital, ¿cierto? Entonces dense ustedes cuenta de este caso, que son los clubes de pesca en Yondó,
nacido y, digamos, producto del proceso comunitario y de lo que estaba, de la conexión que se estaba creando ahí. Acá está toda esa descripción que ellos montaron, el año al que corresponde esa foto, y esencialmente lo que hemos logrado es juntar todo eso en un proyecto digital. Entonces, ¿qué empezó? ¿Por dónde empezamos nosotros? Queremos las fotos, entonces denme las fotos, que lo que me interesa es, ¿cierto? Como sacar eso de las comunidades. Y no, el proceso era centrado en la conexión de las personas. Entonces, rápidamente, para contarles, y también por supuesto a todos los que están acá en el auditorio y quienes nos están oyendo por streaming, que visiten estas colecciones que creamos en alianza con HistoryPin en la Biblioteca Nacional. Solamente empezamos en marzo del año 2016, es decir que más o menos en un año y medio tenemos 9.000 fotos de casi 750 municipios distintos, con una riqueza en las historias tremenda, y sobre todo poder ver un poquito de